Listo. Entonces acordémonos, ese es mi perro gruñendo atrás. Acordémonos cómo era este arbolito. Población total, de la población total pasamos a la población en edad de trabajar. Las personas pueden estar económicamente inactivas o económicamente activas y si están activas están ocupadas, desocupadas. Y acá entonces simplemente por sexo quiero que vean cómo es la tasa de desempleo y de ocupación entre hombres y mujeres en las distintas ciudades. Está organizado donde la tasa de desempleo es de la más alta, la brecha en género es de la más alta a la más baja. Y vean, entonces tenemos a Quibdó como la ciudad con una mayor brecha de género, mientras que los hombres tienen una tasa de desempleo del 13,8%, que es cercana al promedio nacional. Las mujeres tienen una tasa de desempleo de casi el 30%, y la ciudad que parecería ser entonces más igualitaria es Bucaramanga, que tiene una diferencia del 0,6%. El DANE siempre toma como dos tipos de análisis, uno que es de las 23 ciudades principales y otro de las 3 ciudades principales. Acá abajo pueden ver qué se incluye dentro de cada una, pero digamos que en los grandes centros poblados, si hacemos el promedio de los 10, de los 13 o de los 23, la brecha suele ser como de 4 puntos porcentuales. Y tenemos acá la tasa de ocupación. Recuerden que la tasa de ocupación no es la inversa a la tasa de desempleo. Y acá podemos ver cómo es la tasa de desempleo según el nivel educativo de las personas, también partido entre hombres y mujeres. Vean que la brecha más grande está entre estos tres grupos, que es las personas que tienen educación básica, media, técnica o tecnológica. Hay una brecha casi de 6 puntos porcentuales, mientras que si es a nivel de posgrado, es decir, las personas más especializadas, la brecha existe pero se reduce, y es de un poco más de un punto porcentual. Ahora hablemos de informalidad. Las personas que están ocupadas pueden estar ocupadas en el sector formal o en el sector informal. ¿Qué es el sector formal? Básicamente que tú tengas un contrato, bien sea un contrato laboral, un contrato por prestación de servicios, pero estás afiliado a seguridad social, pensiones, cesantías, etcétera, etcétera. El sector informal son los trabajadores que salen a ganarse la vida en el día a día, que reciben unos ingresos, pero no cumplen, digamos, con los requisitos, como de seguridad social que se deberían cumplir en un trabajo. Entonces, como su nombre lo dice, evade o elude la regulación formal. Según la OIT, así es el 70% del empleo en el mundo. ¿Y por qué pasa esto? Básicamente porque cumplir con las regulaciones es costoso, las leyes de empleo hacen que existan como unos sobrecostos para tener trabajadores en el sector formal para las empresas, y entonces podemos calcular la tasa de informalidad, que es cuántos del total de trabajadores que hay, cuántos de esos son informales. Entonces, de nuevo, una división multiplicada por 100. En el numerador tendríamos el número de trabajadores informales y en el denominador el total de trabajadores. Y acá está para el trimestre de diciembre a febrero. Vean que casi la mitad de los trabajadores está en el sector informal. Y eso seguramente lo escuchan siempre por parte de sus profesores, pero esto es un problema enorme porque entonces, primero, no hay, digamos, garantías en el sector salud, o son personas que sí tienen un ingreso, pero que no necesariamente están en el régimen contributivo, lo que hace que esta gran bolsa no tenga todos los ingresos que podría
tener para garantizar un acceso a la salud de alta calidad y adecuado, pero también tenemos el problema enorme de las pensiones. Si se acuerdan en el video introductorio, vimos cómo nuestra pirámide se está volviendo cada vez más estrecha, que este era el dibujo exagerado que yo les hacía, y eso significa que si tenemos una alta tasa de informalidad, las personas tampoco necesariamente están aportando pensión y cuando lleguen a su vejez pueden no tener los ahorros necesarios en caso de que estén en el régimen de ahorro voluntario para poder pensionarse o en caso de que estén en el común, en el público, como no han estado contribuyendo a lo largo de su vida profesional, esta gran bolsa también se queda sin los suficientes recursos y eso va a generar un mayor estrés para esta parte baja de la pirámide poblacional que seguramente va a tener que aportar unos porcentajes más altos para poderle garantizar los derechos a la población que ya está en su vejez y que fue trabajadora informal. Y acá entonces está cuál es la proporción de la población ocupada informal según ciudad. Vean Cúcuta, en Cúcuta más del 70% de la población ocupada está en el sector informal, en Manizales es casi el 41%. Entonces, como regla general en Colombia, pueden pensar que la mitad de la población está en el sector informal, pero pues vean, Cúcuta, 7 de cada 10 personas son informales. Y tenemos acá la proporción de población ocupada según si contribuye o no a pensiones. Entonces vemos que el 50% de las personas en el sector informal cotiza a pensión, es decir, que la mitad no cotiza, lo que va a ser un gran problema en unos años, y el 90% está afiliada a salud. Eso, ojo, no significa necesariamente que sea porque contribuyen, sino pueden estar en el régimen subsidiado. El derecho a la salud en Colombia es un derecho universal y casi el 100% de la población está cubierta en salud. Entonces, acá vemos en cuál de los regímenes están. Vean que el 60% más o menos de los trabajadores informales sí aporta. Tenemos a un 20% que está en el régimen subsidiado y el 11% restante es beneficiario especial del régimen contributivo. Y para que nos comparemos un poco con América Latina, vean las tasas de informalidad en los distintos países. Esto lo cogí de la revista Dinero. No decía de qué año es, antes tenía un gráfico de 2016, pero pienso que este está más actualizado. Colombia con una tasa de informalidad de el 46%, pero vean que hay países como Bolivia en los que la informalidad alcanza el 80% y otros como Ecuador donde es menos del 30%. Entonces acá se puede ver un poco de todo, pero en general, vean que en América Latina la tasa de informalidad suele estar entre el 40 y el 50%. No parecemos estar muy alejados de la realidad de nuestros vecinos.